En una extraña casa que parece desafiar las leyes de la gravedad, un millonario griego es encontrado y todos los sospechosos viven bajo el mismo techo. Sofía, nieta del fallecido y decidió encontrar al culpable, recurre a su prometido, un joven con inclinaciones detectivescas. Juntos se sumergirán en un mundo de secretos, mentiras y relaciones familiares tóxicas. Pero, ¿quién será el culpable? Acompañadme porque hoy analizaremos los oscuros secretos de la Casa Torcida. Comenzamos. Antes de sumergirnos en la trama, veamos algunos datos interesantes sobre la novela. La novela fue escrita por Agatha Christie en marzo de 1949, bajo el nombre de Crooked House, y es considerada, muchos, incluido para mí, una de sus mejores obras. De hecho, la autora decía que era una de sus favoritas. Se caracteriza por un ambiente opresivo y un análisis profundo de las relaciones humanas, alejándose un poco de la estructura clásica de sus novelas de misterio. En una peculiar mansión llamada la Casa Torcida, el adinerado patriarca Aristide Leonidis muere envenenado. La sospecha recae inmediatamente sobre su propia familia, un grupo de personas con motivos ocultos y complejas relaciones entre sí. Sofía, la nieta de la víctima, pide ayuda a su prometido Charles, cuyo padre trabaja en Scotland Yard, para investigar el crimen. Charles se adentra en la tensa atmósfera familiar, donde cada miembro podría ser el culpable. A medida que avanza la investigación, se revelan secretos oscuros y rivalidades, desentrañando una red de engaños que pondrá a prueba la lealtad y el amor. ¿Quién de ellos es el asesino? La respuesta se esconde entre las paredes de la retorcida casa. En esencia, la novela trata sobre un asesinato en una familia adinerada. El misterio central es la muerte del patriarca y la búsqueda del culpable entre sus familiares. Un ambiente de sospecha y tensión. La convivencia en la mansión crea un clima de desconfianza donde todos son sospechosos. Secretos familiares y relaciones complejas. La investigación revela intrigas y rivalidades entre los miembros de la familia. Un investigador aficionado, Chance, el prometido de la nieta, se convierte en el principal investigador. En este caso, no tenemos a Hércules Poirot ni a Mrs. Maple. Tenemos al prometido de la nieta, que se convierte en el principal investigador. Los temas principales de la novela son asesinato en un círculo familiar, el núcleo del misterio es la muerte del patriarca y la búsqueda del culpable entre los miembros de su propia familia. Ambiente de sospecha y de tensión. La convivencia forzada en la mansión crea un clima de desconfianza generalizada, donde cada personaje es un potencial sospechoso. Tenemos también secretos familiares y relaciones complejas. La investigación revela intrigas, rivalidades, resentimientos arraigados y complejas dinámicas entre los miembros de la familia. Tenemos también el investigador aficionado, Charles Hayward, el prometido de Sofía. Asume el papel de detective, ofreciendo una perspectiva externa a la compleja dinámica familiar. Luego tenemos la naturaleza humana. La novela explora los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, como la codicia, la envidia y la capacidad de cometer actos terribles por motivos personales. Son Aristide Leonidis, el patriarca de la familia, un hombre de negocios griego muy rico y poderoso. Su muerte por envenenamiento es el detonante de la historia. Es un personaje que, aunque muerto al principio, su presencia se siente a lo largo de toda la novela debido a su gran influencia en la familia. Sofía Leonidis, nieta de Aristide y prometida de Charles Hayward, es una joven inteligente y decidida que busca la verdad sobre la muerte de su abuelo. Es quien solicita la ayuda de Charles para investigar. Charles Hayward, el prometido de Sofía y el narrador de la historia. Es hijo de un asistente del comisario de Scotland Yard, lo que le da acceso a la investigación policial. Es un hombre racional y observador, que se adentra en el complejo mundo de la familia Leonidis. Lady Edith de Havilland, cuñada de Aristide,
una mujer mayor que vive en la casa y ejerce una fuerte influencia sobre los niños. Es una figura imponente y enigmática, con un pasado misterioso. Brenda Leonitz, la joven y atractiva viuda de Aristide. Su juventud y su reciente matrimonio con un hombre mucho mayor la convierten en una de las principales sospechosas. Magda West, hija de Aristide y de una actriz dramática. Es una mujer emocional y teatral, con una personalidad excéntrica. Eustace Leonitz, uno de los nietos de Aristide, un joven inteligente pero con problemas graves de salud. Josephine Leonitz, la nieta menor de Aristide, una niña observadora y con una imaginación muy activa. Sus comentarios y observaciones, aparentemente inocentes, resultan ser importantes para la investigación. Philippe Leonitz, otro de los hijos de Aristide, un hombre taciturno y estudioso que vive retirado en la biblioteca. Roger Leonitz, hijo de Aristide y el que dirige los negocios familiares. Es un hombre práctico y responsable, pero con problemas financieros. Clemency Leonitz, la esposa de Roger, una mujer amable y comprensiva. Inspector jefe Taverner, el inspector de Scotland Yard a cargo de la investigación oficial. Y estos son los personajes principales que conforman la trama de La Casa Torcida. Cada uno de ellos tiene una personalidad definida y un papel importante en el desarrollo de la historia y el descubrimiento del asesino. La dinámica entre ellos, sus secretos y sus motivaciones son clave para resolver el misterio. En 2017 se estrenó una adaptación cinematográfica protagonizada por Glenn Close y por Max Irons en los papeles principales de Lady Edith y Charles Hayward, respectivamente. Esta adaptación ofrece una interesante interpretación visual de la historia. Esta versión es la más fiel a la novela, ya que cautiva perfectamente el estilo de Agatha Christie. Yo esta película tengo que reconocer que la he visto hace muy poco, y tengo que decir que es la que más se parece con respecto a la novela. La Casa Torcida es una obra maestra del género de misterio que destaca por su atmósfera inquietante, sus personajes complejos y un final impactante que desafía las expectativas del lector. Agatha Christie demuestra una vez más su maestría para construir tramas intrincadas y explorar las profundidades de la psique humana. Yo les recomiendo encarecidamente esta novela a los amantes del género y a aquellos que disfruten de las historias que exploran las dinámicas familiares y los secretos ocultos. Y eso es todo. Tengo que dar las gracias a NataUayo8286 que me escribió el siguiente mensaje que os estoy dejando. Hola, me gustó tu reseña. Me gustaría la reseña de La Casa Torcida de esta misma autor. Pues aquí lo tienes. Si te ha gustado a ti también la reseña, no olvides suscribirte aquí abajo, darle like y compartir este vídeo con esas personas a las que le guste este género literario. Os estaré dejando en el comentario fijado una pregunta para que me la contestéis y os estaré dejando aquí a la izquierda y aquí a la derecha una serie de vídeos en los que podréis disfrutar de más reseñas mías literarias. Nos vemos en la próxima reseña y hasta la vista.